La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. El 5 de octubre de 2021 renunció a su cargo el fiscal general Jorge Díaz, quien había llegado a esa posición por designación del Parlamento. Desde ese momento no hubo acuerdo político para recomponer ese puesto. El 28 de diciembre del año pasado, Juan Gómez, fiscal general subrogante, pidió licencia de su cargo por motivos de salud y desde ese día Mónica Ferrero asumió la fiscalía sin haber sido nombrada para ese cargo. Desde el gremio de fiscales se ha mostrado su preocupación por la falta de voluntad política para iniciar en el Parlamento y por parte de los partidos políticos el proceso de selección para designar a un nuevo fiscal de corte o fiscal general. Pero ponemos otro tema más sobre la mesa en nuestra entrevista central de hoy. El reciente caso de la falsa denuncia contra Yamandu Orsi por parte de 2 mujeres trans expuso nuevamente a la crítica a la actuación de una fiscal, en este caso la doctora Sandra Fleitas. El responsable de la defensa del implicado, nada más y nada menos que el ex fiscal general Jorge Díaz, dijo que el trabajo de la magistrada no daba garantías a su defendido. Además de pedir el archivo, además de pedir el acceso a la carpeta, nos presentamos en la Fiscalía General de la Nación y presentamos una denuncia penal por calumnia y simulación de delito frente a la fiscal de corte subrogante y pedimos expresamente que no fuera la doctora Freitas la que investigara por 2 razones. En primer lugar, porque en función de los hechos anteriores no nos da garantías, y cuando digo no nos da garantías no es que no le dé garantías a Jorge Díaz, no le da garantías a Yamandu Orsi, ¿ah? Y por otro lado, porque la denuncia, el delito de falso de simulación de delito, se comete en Montevideo cuando se hace la denuncia. Declaraciones como estas generaron que nuevamente el gremio de fiscales emitiera un comunicado donde manifiesta su preocupación por lo que entienden es una tendencia constante de buscar por la vía oblicua de lo mediático resultados que deberían procurarse en los ámbitos jurídicos. Vamos a conversar de estos temas y tal vez de alguno más con el doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctor Rosa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo aquí esta mañana para plantear alguno de estos temas. En primer lugar, mencionábamos en el arranque del reportaje que es desde octubre del 2021, en rigor, no hay fiscal general, hay un fiscal subrogante. Luego, por cuestiones de salud, el doctor Gómez tuvo que abandonar esa posición. Allí asume la doctora Ferrero. Se aplica algo parecido al mecanismo que hay en la Corte de Justicia, cuando no hay un acuerdo para poner a un ministro por parte del Parlamento, asume una persona que tenga determinado tiempo ejerciendo en el caso. Pero no, la fiscal, a nadie votó a Ferrero para este caso, digamos. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cómo ve el hecho de que desde octubre de 2021 no hay fiscal general votado por el Parlamento? Bien, siempre me gusta hacer esta aclaración, no es como lo veo yo, sino como lo ve la Asociación de Fiscales, que yo soy representante, y solo tiene sentido que yo exprese mi opinión en función de eso, de una opinión colectiva. Nosotros lo vemos absolutamente mal. Hemos venido reclamando y hasta diría rogando que el Parlamento designe a un fiscal general, lo que no ha sucedido. La responsabilidad es del presidente de la República de la designación y del Parlamento después el tema de la veña. Esto tiene un impacto brutal en la Fiscalía, en el funcionamiento de la Fiscalía. Nosotros hemos tenido reuniones con la fiscal general, con la doctora, la fiscal general subrogante, con la doctora Ferrero, y ella nos ha dicho que los planteos que nosotros hacemos no pueden ser de recibo, o sea, ella no puede disponer al respecto, porque no sabe cuál es su permanencia. En la provisoriedad, ella no arriesga una decisión en función de que no sabe si el día de mañana su resolución va a ser controvertida por otro jerarca que llegue a ocupar su lugar, o si vuelve el fiscal adjunto de corte, el doctor Gómez. Entonces, ese limbo institucional, que es responsabilidad del sistema político, es sumamente pernicioso.
consideremos que la Fiscalía General es una institución encargada de la persecución penal que debe estar fortalecida, no debilitada. Los desafíos de criminalidad organizada, criminalidad internacional, la necesidad de las investigaciones penales y la fortaleza que tiene que tener la Fiscalía hacen necesario que haya una cabeza debidamente instituida y no este limbo en donde el fiscal que está dirigiendo, o la fiscal que está dirigiendo momentáneamente, no tiene la seguridad de tomar decisiones porque es provisorio. Y encima de que es provisorio no puede decir que no. Tengamos presente que es un deber funcional que le impone la normativa. La doctora Ferrero no podría decir, yo no tengo ganas de ser fiscal general subrogante, porque es un deber funcional el que tiene. Uh-huh. Sus cuestionamientos, entonces, y para aclararlo, no son contra la gestión que venga desarrollando como pueda la doctora Ferrero, sino que no haya acuerdo político en el Parlamento, entre los partidos políticos que conforman el Parlamento, para designar a un fiscal de corte. Por supuesto, como sucedía con el doctor Gómez, nosotros podemos tener diferencias en la conducción, las manifestamos, las ponemos de relieve, eso puede suscitar una conflictividad interna inclusive. Pero nosotros estamos hablando en ambas hipótesis de funcionarios que no son designados debidamente para el rol de director del servicio. Y eso genera otra situación también, a conveniencia del sistema político. Porque esto pasa no solo en Uruguay, pasa en toda la región, y se da la era de los interinatos, que se ha llamado en el derecho comparado, en donde no existe un fiscal general designado. Eso genera como una especie de empate político, porque los oficialismos no designan a nadie, pero tampoco está alguien designado por la oposición. Ese limbo institucional, de alguna forma les permite sacar rédito al sistema político en cuanto a tienen una institución que tiene un rol preponderante como la persecución penal, pero que está debilitada por no tener la cabeza instituida. Entonces, permite que se ataque a la Fiscalía, lo hemos visto una y otra vez, que desde el sistema político, de ciertos actores del sistema político, no hay que generalizar, ciertos actores del sistema político insisten en atacar a la Fiscalía por determinadas características desde todos los ámbitos del arco político. Esa situación de debilidad institucional puede ser favorable para algunos intereses, para los intereses que lamentablemente son más favorables es para quienes cometen delitos, porque si tienen una institución encargada de la persecución penal debilitada, favorece la impunidad. Creo que ese debe ser el horizonte o el pienso de los encargados de la designación para decir, no, nosotros tenemos que tener una cabeza instituida en la Fiscalía, tenemos que dejar de lado los intereses particulares y pensar en la institucionalidad, en la democracia, en la república y comenzar con un proceso de designación de un fiscal general. Hay tal vez una salvedad que hacer, doctor, y usted me aclarará el término. La designación de Juan Gómez como fiscal adjunto sí fue refrendada por el Parlamento. Claro. Que podría implicar, por una sucesión de episodios, que pasara lo que pasó. Que al renunciar el fiscal de corte, el fiscal adjunto asumiera como fiscal de corte subrogante. No así el caso de Ferrero. Es así. Igual estamos en una situación anómala. Lo que pasa es que ahora estamos en la profundización de la anomalía, porque no se puede considerar que el sistema político, cuando designa un fiscal adjunto de corte, que es una persona que va a tener determinadas funciones dentro de la Fiscalía, como la mano derecha del fiscal, y eventualmente suplirlo momentáneamente, no podemos pensar que en ese momento, cuando se estaba designando, el sistema político dijo, estoy pensando también en esta persona como fiscal general, porque así no lo establece la Constitución. La Constitución establece un mecanismo determinado para la designación del fiscal general. Esto que sucede, este limbo institucional que vengo repitiendo, es peor aún, porque en realidad ni siquiera hay una designación sobre una persona, un voto de confianza sobre una persona. Es el funcionario o la funcionaria que momentáneamente tiene el cargo de más antigüedad dentro de Montevideo y según ese mecanismo que ha optado la ley. Para nosotros igual, y se lo hemos dicho a la doctora Ferrero,
en tanto la ley la prevé como subrogante, tiene la legitimidad de tomar las decisiones como fiscal general. Y ustedes de hacerle ciertos reclamos. Exacto, porque no podemos pensar en una parálisis institucional porque el sistema político no ha definido quién es el fiscal general. Justamente sobre ese tema de la legitimidad le quería hacer esta pregunta, porque cuando ella asumió el cargo, a comienzo de este año se presentó ante algunos legisladores de la Comisión Permanente y solicitó que se aprobaran ciertas venias, que estaban previstas, se aprobaran tiempo atrás. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo ha avanzado la doctora Ferrero, teniendo en cuenta que ella puede, bueno, eventualmente en cualquier momento dejar el cargo, porque el doctor Gómez puede volver de su licencia médica, independientemente de su salud, su estado de salud, digamos, ¿no? ¿Con qué tranquilidad puede avanzar en tomar ciertas decisiones, teniendo en cuenta que su situación puede variar en cualquier momento? Creo que el tema de las veñas es por una cuestión de que quien tiene puesta la camiseta en la institución, quien ve cómo funciona la institución, no puede concebir que la faltante de recursos humanos, sobre todo en las fiscalías del interior, determine la suerte de un resentimiento del servicio, porque después es el mismo sistema político que uno escucha las voces que dicen, bueno, hay casos trancados en la fiscalía, las demoras que existen en fiscalía, y cuando uno va a ver los equipos, hay vacantes por la falta de las venias. Entonces lo que fue a hacer la doctora Ferrero, esta es una especie de rogarle también al sistema político que destrabara ese trámite meramente administrativo, que es el proveer, el designar las venias, el aprobar las venias de los fiscales. Pero son esos elementos nomás. Nosotros le hemos planteado a la doctora Ferrero una definición respecto de temas que son de la interna y que tienen que ver con derechos de nuestros colegas, de nuestras colegas, sobre todo fiscales mujeres, y ella nos ha dado esta respuesta, que no se siente con la capacidad de tomar definiciones por esta provisoriedad. Este es un mensaje, nosotros cuando lo decimos para que el sistema político se haga eco de esto, para que los parlamentarios, para que el presidente de la República diga, no, esto no puede estar pasando, nosotros tenemos que empezar con el proceso de selección, porque no es el proceso de selección, tampoco es tirar nombres al aire y tampoco decir, bueno, a nosotros nos gustaría que quede quien está o que se vaya quien estaba. No, al ser responsabilidad del sistema político, tiene que haber un procedimiento en serio en donde se evalúen las características, las aptitudes de determinados funcionarios, que nosotros esperamos que sean funcionarios fiscales de carrera, pero en los términos que establece la Constitución, empezar un proceso de selección, que eso no arranca desde el año 2021 y estamos en 2024. La senadora Graciela Bianchi, en una entrevista con los colegas de Telemundo, dijo: el presidente no propone porque saben que no se lo van a aprobar. Los que tenemos que hacer la negociación somos nosotros, o sea, los legisladores. He negociado casi 2 años. La respuesta de la persona con la que he negociado, una persona muy influyente del Frente Amplio, me dice: ¿para qué querés cambiar a Gómez? Ahora Gómez está enfermo, está Mónica Ferrero, que está en una situación inestable, es suplente de un interino. La responsabilidad no es del gobierno, por cierto, sino no dan los votos para los nombres. Ahí le quiero hacer 2 preguntas, doctor, con respecto a esto. La primera es, ¿se han manejado que una posibilidad de acuerdo para zanjar esta diferencia sea crear un triunvirato en la conducción de la Fiscalía de Corte? Que haya, por lo menos uno entiende, 2 representantes del oficialismo y un representante de la oposición para conducirlo. Eso le pregunto a usted en nombre de la asociación cuál es su posición. Y la otra es si es que es una aspiración o más un condicionamiento que la persona que eventualmente vaya a ocupar ese cargo deba ser, como usted dijo recién, un funcionario de carrera. Bien, dos puntualizaciones. Sin ingresar en el fondo de si triunvirato sí o triunvirato no. La lógica en cómo se plantea el triunvirato es terrible para la institucionalidad de la Fiscalía. Estamos pensando en partidizar, no ya politizar la Fiscalía, que como organismo que se encarga de la aplicación de una política criminal, la cuestión política está en cuanto a política criminal, no a política partidaria. Pero la lógica que se está planteando para esta institución es de partidizar la Fiscalía con directores que respondan a intereses de partidos políticos. Es terrible eso. Esa lógica es terrible. Después,
me parece que el tema del triunvirato es como una suerte de excusa para patear la discusión hacia otro terreno, cuando lo que se tiene que hacer es discutirse sobre lo que ya está en la norma, en la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución rígida que establece un mecanismo de selección del fiscal general. Que se empiece a conversar o a discutir sobre otras cosas cuando hay una Constitución clara y rígida, nos parece que es, de alguna forma, distraer la situación. Y respecto del funcionario de carrera, está también enraizado con la lógica de lo partidizado o lo político. Si nosotros tenemos funcionarios de carrera, fiscales de carrera, que hace 30 años, 25 años, que tienen prohibido ejercer actividad política, está establecido en la Constitución y en la normativa que no se le permite a los fiscales realizar actividad política. Entonces, si tenemos estos funcionarios de trayectoria, evidentemente vamos a poder sortear estos cuestionamientos de la partidización o la politización de la Fiscalía. Es ahí en donde apuntamos nosotros que tendría que estar la mirada del sistema político para buscar aptitudes y no empezar, cuando se empieza a manejar un nombre, empieza algo que es muy pernicioso, muy perjudicial. Alguien dice, yo recuerdo que en el año 83 esta persona yo lo vi con una bandera del partido tal. Después esa persona entró a la función pública y hace 30 años que es un fiscal de carrera, hace 25 años, hace 20 años. ¿Cómo podemos retrotraer el pienso de si debe ser o no fiscal general a situaciones de hace 3 o 2 décadas atrás? Parece que no es serio respecto a lo que se tendría que analizar. ¿Cuál fue la trayectoria de esa persona? ¿Cuáles son las aptitudes que tienen? Y eso, el currículum y la idoneidad solamente se puede analizar a través de tener un perfil, que es lo que quiere Uruguay de un fiscal general, y ver si las personas que se analiza ese currículum o ese perfil encuadran dentro de esos ítems que debe cumplir un fiscal general o una fiscal general para conducir la fiscalía. Ahora, ¿no cree que en algún aspecto eso que usted plantea eventualmente no se haya cumplido con el caso del doctor Díaz? Porque el doctor Díaz es muy claro con respecto a sus pertenencias políticas. Fue votado en el gobierno del Frente Amplio, entre otras cosas, para conducir el cambio del Código del Proceso Penal. De hecho, luego de haber dejado la conducción de la Fiscalía, la propia senadora Bianchi ha dicho en más de una oportunidad que el nombre de Díaz se lo habían planteado como una posibilidad de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, y ahí se destrababa de alguna manera otra serie de designaciones. No hubo en ese momento esa cristalinidad para tomar esa decisión. Ese es el proceso de selección que nosotros esperamos, que se repita ahora. Lo que pasa es que me parece que las discrepancias que muchos han tenido con la gestión de Díaz anula el proceso. Es como si aquella designación del doctor Díaz por unanimidad y a partir de un proceso de selección, como algunos entienden que la gestión de Díaz le generó reparos, lo que hay que eliminar es el procedimiento. Lo que no es una autocrítica de, bueno, tal vez tendríamos que haber evaluado si la persona era de la interna de la Fiscalía, si conocía el Ministerio Público, si tenía el perfil para las políticas las políticas institucionales que había que aplicar. Otros pueden considerar que fue satisfactoria la gestión del doctor Díaz, etcétera, pero hay entre satisfacción y rechazo a esa gestión, lo que no se puede eliminar es el procedimiento. No estaba mal el procedimiento de designación. O sea, la evaluación es tal vez ajustar el mecanismo de selección. Por eso digo, lo que se debe partir primero es por ver qué perfil. Es mucho más fácil consensuar ítems que debe cumplir un fiscal general para después ver el nombre, porque si lo primero que discutimos es el nombre, ante el primer reparo, la discusión vuelve o la conversación, o la negociación, o el consenso vuelve a foja cero. Creo que acá hay un tema de error de procedimiento, y es porque nosotros como Estado no hemos definido qué es lo que queremos de un fiscal general, de alguien que conduzca esta institución que se encarga de la persecución penal. Ahora, usted entiende también, usted manejaba recién que sería deseable que fuera
una persona de carrera dentro de Fiscalía. Ahora, ¿no entiende que también es deseable que esa persona responda a unas políticas o a una orientación de parte del gobierno? Porque teniendo en cuenta que la Fiscalía es la que conduce el proceso de observación penal, digamos, la persona que esté al frente de Fiscalía, no digo que lo partidice, pero sí que mantenga unas orientaciones similares a la política que lleva adelante el gobierno. Creo que no es lo que, o creo no es lo que establece nuestra Constitución y nuestra forma de resolverlo legalmente. Lo que tiene que hacer, y aparte esto ya viene definido por la ley, a lo que voy con la ley, la política criminal está definida por la ley, aprobada por el Parlamento. Lo que tiene que hacer la Fiscalía, la conducción de la Fiscalía, es bajar esa política criminal a cómo lo aplican los fiscales, a través de instrucciones generales, a través de definiciones de cuáles son las fiscalías que van a tener prioridad, cuál es la forma en que se va a estructurar la investigación de los delitos. Entonces, eso que lo tiene que hacer no tiene por qué responder a una orientación de un sector político quien tenga eventualmente la mayoría. Sobre todo porque el periodo de mandato de un fiscal general son 10 años. Uh-huh. O sea, excede el periodo de gobierno. Entonces, hay que creo que eso es todo el arco político debe consensuar esto del perfil y para quién va a ser fiscal general, sobre todo pensando en el momento en que uno tiene interés porque es oficialismo, pero también pensando en cuando uno tiene interés cuando es oposición. De esa manera se generan los contrapesos para decir, esta es la persona que me genera más confianza de que va a tener una actuación ecuánime, correspondiente, idónea, cuando yo esté en el gobierno o cuando esté en la oposición. Creo que ese es un horizonte que en esto de pensar tanto a corto plazo y no ver las cosas a largo plazo obnubila un poco al sistema político, lamentablemente. Para cerrar con este aspecto, doctor, y volviendo al tema de la eventual colegiatura en la conducción de la Fiscalía o un triunvirato, llamémosle como sea, otro cuestionamiento que se hace a la Fiscalía de Corte, al fiscal general, tiene que ver con el poder que engloba justamente esa persona en función de la conducción de la política, de las instrucciones generales, de los ascensos, de las designaciones y una serie de cosas más. Ese poder colegiado que eventualmente estaría entre tres, saquemos la parte política partidaria, que ese poder que hoy tiene se licúe entre tres en un colegiado, ¿no sería una expectativa interesante para analizar? Bueno, sería para el momento de la discusión, por eso yo le decía sobre el fondo del tema. Nosotros no tenemos una posición. Y sobre todo, ¿sabe por qué no tenemos una posición? Nosotros el 4 de febrero de 2020 fuimos a hablar con el presidente electo, el doctor Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta, la escribana Beatriz Argimón. En ese momento que fuimos a hablar por temas de la LUC, y preocupaciones que nosotros teníamos por normativas que estaban proyectadas en la LUC, en el anteproyecto, al finalizar la reunión, el doctor Lacalle nos preguntó, ¿ustedes qué piensan del triunvirato? Y nosotros le dijimos esto, no tenemos una posición tomada. Y él nos dijo, yo les voy a dar mi posición, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que por más que tengamos discrepancia con las personas, lo que no podemos modificar las instituciones porque tengamos discrepancia con las personas. Nosotros ahí nos quedamos con esa tranquilidad de que este tema no iba a ser un tema de debate respecto de si triunvirato sí o triunvirato no. Estamos hablando del 2021, ¿no? De 2020. 2020. Pues. No volvió a ser una discusión sólida a los términos de que se presenta un proyecto, se empieza a discutir y nosotros como asociación tenemos que tomar una definición. Por eso no hemos incursionado en las aristas de esto de si conviene o no un triunvirato. Lo que sí, siempre vamos a estar en desacuerdo cuando se hable de lógicas partidizadas dentro de esta institución. Está bien, pero le cambio entonces el formato de la pregunta. ¿Les da lo mismo? ¿Le da lo mismo la conducción de la Fiscalía no sabemos. En una persona o en Claro, no sabemos. O sea, no sabemos en el sentido de... Pero usted está adentro, ve la Fiscalía todos los días. Sí. ¿Le parece que funcionaría igual bajo el mando de una persona con su fiscal adjunto que con tres personas? No, evidentemente no funcionaría igual
y no sé cómo funcionaría porque no se ha hecho en ningún lugar del mundo. Ese es un problema también, ¿no? En lo comparativo, uno no tiene forma de acercarse a una experiencia que diga, en esto funciona bien, en esto funciona mal. Hoy tendríamos que pensar a la uruguaya cómo tendría que funcionar, y no hay un proyecto sólido a ese respecto que se haya planteado y haya empezado a conversarse. Como decía, me parece que es más una distracción para evadir el problema principal que hoy tiene la Fiscalía, que es que no tiene un fiscal general designado y que sostenidamente a partir del año 2017, que está en funcionamiento el nuevo código, el Parlamento, el sistema político no le ha dado a la Fiscalía los recursos suficientes para funcionar de forma debida. Bueno, ese es otro gran tema, nos estamos acabando del tiempo, pero en el supuesto caso de que el doctor Gómez no regrese, en el supuesto caso de que la doctora Ferrero continúe, ya este año no va a haber cambios presupuestales. El año que viene, el 1 de marzo asume un nuevo presidente, el 15 de febrero asume un nuevo parlamento, y a mediados de año se tiene que votar un nuevo presupuesto, que comenzaría a regir hacia 2026. Sí. El asunto es que el presupuesto eventualmente lo va a terminar de armar una fiscal que no sabemos si para el 1 de febrero, o de enero, 2026 va a continuar en el cargo. Sí, claro. También eso genera todo un escenario un poco complejo para resolver eso, ¿no? Lo que nosotros tenemos decidido como asociación es que después, y acá lamentablemente hay que hablar un poco de política, después que sean las elecciones internas y que esté definido quiénes van a ser los candidatos presidenciales por cada una de las agrupaciones políticas, nosotros tenemos planeado reunirnos con esos partidos políticos, con esos candidatos, y preguntarles qué es lo que proyectan respecto de la Fiscalía, qué es lo que proyectan respecto de la conducción de la Fiscalía, de lo que hace la Fiscalía y de los recursos que va a tener la Fiscalía. Es fundamental que nosotros tengamos una certidumbre de cuál es la visión de cada una de las personas que se proyectan como futuros conductores del Ejecutivo, y en cuanto a partidos políticos, la representación parlamentaria en el Legislativo, en el Congreso de nuestro país, qué es lo que piensan de esta institución y qué es lo que proyectan para esta institución. No podemos seguir en esta indefinición, no solo del fiscal general, sino con qué recursos va a contar la Fiscalía, qué es lo que va a hacer la Fiscalía, porque en este ida y vuelta constante parece más un marco, una coyuntura en donde se acrecienta el debilitamiento de la Fiscalía, el sometimiento de la Fiscalía al descreimiento público, porque se lo ataca permanentemente cuando las decisiones o la manera de proceder de la Fiscalía a mí no me gusta particularmente, entonces lo que hago es atacar la Fiscalía. Doctor, ya que usted plantea el tema de lo que proyectan los partidos a partir de estas elecciones, el 23 de abril la senadora Graciela Bianchi dio una entrevista a varios colegas. Esto que voy a leer ahora está consignado en la página de Telemundo, y el titular de la nota es: Bianchi dijo que si Delgado gana las elecciones, sin dudas se va a derogar este código del proceso penal y se hará uno nuevo. Dijo que un juez con este nuevo código dice sí, dice no o meramente homologa. Es un error muy grande que se ha cometido y que en la próxima legislatura lo vamos a enmendar. Vamos a derogar el código del proceso penal, dijo Bianchi en esa entrevista con los colegas el 23 de abril de este año. ¿Comparte la iniciativa de que haya legisladores que piensen en derogar el actual código del proceso y se vaya por uno nuevo? Creo que lo que se parte también es de no conocer la realidad cabal de lo que sucede en el proceso penal o de lo que sucedía anteriormente en el anterior proceso penal. Yo creo que sí, hay obviamente, como todo procedimiento, como todo proceso, hay cuestiones a ajustar, a cambiar, pero debe hacerse con seriedad y no al barrer. Digamos presente que Uruguay instaura un proceso acusatorio y después se discute hasta las bases de ese proceso acusatorio. Creo que lo que hay que hacer para analizar si algo corresponde cambiarse o no es analizarlos con datos estadísticos y no con meras impresiones. Yo desde el lado de la Fiscalía puedo tener determinadas impresiones de lo que tendría que cambiar para que el código le favorezca a la Fiscalía, o sea que para que haya más delincuentes presos o formalizados o condenados, no necesariamente eso es lo que
el sistema requiere. Desde la defensa puede decir, no, lo que le faltan al código es ajustes para que las garantías de las personas que son sometidas a proceso estén más fortalecidas, o los jueces pueden decir, no, acá lo que falta, elementos que me ayuden a mí a determinar cuál de las dos partes tiene la razón o ha logrado probar qué es lo que ha sucedido. Entonces, escuchar solo a una parte, al Parlamento, a la Fiscalía, a la Policía o al Poder Judicial, no sería bueno para cambiar solo de esa perspectiva, sino a partir de un análisis más general de cómo está funcionando el código, y eso se hace con datos y analizar datos en contexto, no con miradas o impresiones que tiene alguien que capaz que no conoce a cabalidad lo que es que sucede en el sistema y se lleva por impresiones o lo mediático. Pensemos que lo que tiene trascendencia mediática suele ser aquello que es parte de la novedad, del error. El sistema funcionando normalmente no genera noticias. Las anomalías suelen generar noticias. Entonces, cambiar una norma por las anomalías eventuales no parece ser una buena solución. Pero entonces hay espacio eventualmente para discutir aspectos a reformar del CPP. Por supuesto, decir que el código funciona a la perfección y no amerita ningún cambio sería hasta un acto de soberbia decirlo. Creo que es analizable después de 6, 7 años de funcionamiento cuáles son los aspectos a mejorar, pero obviamente, repito, no a partir de visiones parciales, sino a partir de un análisis más estructurado y más genérico del funcionamiento del sistema. Un tema para el cierre de la entrevista, doctor Rosa, tiene que ver con las últimas novedades vinculadas al caso de la denuncia falsa contra Yamandu Orsi, y en particular por unos comentarios que hizo el ex fiscal general Jorge Díaz sobre la doctora Fleitas, que es la que lleva adelante la causa en Ciudad de la Costa, donde dijo que no le daba garantías. Esa fue la palabra que el doctor Díaz usó. Esto meritó que ustedes emitieran un comunicado donde, bueno, otra vez se vuelven a plantear que algunos operadores jurídicos utilizan justamente este camino de la discusión mediática, en tanto no obtendrían lo que esperan por el resultado del camino jurídico. ¿Cómo vio estos comentarios que hizo el doctor Díaz con respecto a la doctora Fleitas? Mal. Hay que ser claro. Deslizar que una fiscalía no ofrece garantías en lo mediático cuando quien lo hace sabe bien que tiene las herramientas para plantear las discrepancias que tenga con la fiscalía. Si alguien es una defensa y entiende que no se dan las garantías por algo que solicitó la fiscalía, para que la gente lo tenga claro, la fiscalía tiene con algunas medidas la posibilidad de decidir, y para otras medidas las tiene que pedir al juez. Él o la fiscal tienen que convencer al juez de que haga lugar a lo que pide, y es un juez quien decide si eso que solicita la fiscalía es de recibo o no. E incluso la defensa se puede oponer o pedir que alguien más revise eso que pidió el fiscal y que eventualmente definió el juez. Apuntar directamente a la fiscalía cuando lo que no se hace tal vez es ir ante el juez y decir, yo no estoy de acuerdo con una reserva de un caso o con una diligencia que pidió el fiscal, o quiero que un tribunal de alzada o un tribunal de apelaciones lo revise y lo desestime, y apuntar y decir, la fiscalía no ofrece garantías, cuando quien debe ofrecer garantías es el juez de garantías. Es por eso que esta dinámica del proceso acusatorio se ha planteado así. Y esto que yo estoy diciendo lo ha dicho innumerables veces el doctor Díaz. O sea que esta manera de ver el proceso acusatorio es parte de lo que discursivamente ha manejado usualmente el doctor Díaz. Entonces, cuando se dice esto, que la fiscalía no ofrece garantías, nos parece un error, nos parece que está mal, y nos hace salir al cruce de esto y exhortar sobre todo a la responsabilidad. Después, en otras entrevistas, en el monitoreo que tengo que hacer de las salidas que hay respecto de la fiscalía o las consideraciones como representante gremial, creo que se ha bajado un poco el tono a esto, lo cual me parece bien,
pero no elude el hecho de que estuvo muy mal decir que la Fiscalía no le ofrezca garantía. No porque no puede pasar que la Fiscalía no ofrezca garantía. Me pongo a mí como ejemplo y alguien puede decir, a mí este fiscal me parece terrible, me parece incluso que es un fiscal corrupto y yo voy a pedir que lo separen de este caso. Lo tiene que hacer por las vías legales y no por las vías mediáticas. ¿Por qué genera recurrir a la vía mediática sin ir a la vía formal o sin esperar el resultado de la vía formal? Lo que genera es un descreimiento de la población en las instituciones y un debilitamiento, descreimiento también de la ciudadanía en la forma en que funciona el sistema de justicia. Entonces parece que hay más rédito en lo inmediato, en lo mediático, que en las vías normales. Y eso, en una coyuntura, puede ser beneficioso para una parte interesada, pero después puede ser perjudicial también. O sea, que alguien sea condenado por la opinión mediática, o sea, en lo mediático, antes de esperar el resultado de lo judicial, si eso después termina siendo revertido por la justicia, o no termina refrendado por la justicia, causó un daño que después ya no se puede reparar. Al doctor le llama la atención que sea especialmente Jorge Díaz quien haga ese comentario, teniendo en cuenta que él fue fiscal general, que condujo justamente a los fiscales. Por supuesto, porque él conoce la dinámica, o sea, conoce en qué se basa la fiscalía para asignar denuncias, para el funcionamiento de la fiscalía, qué hace un fiscal, qué medidas pide, cómo puede una defensa controvertir o oponerse a una definición de un fiscal. Por eso nos pareció que ahí también había un hecho que le agregaba una gravedad a la situación. No es la primera vez que ustedes señalan cuestionamientos desde operadores judiciales o incluso desde el ámbito político, sí, a los cuestionamientos a la Fiscalía. Además, han tomado medidas, están presentándose no solamente a nivel local con respecto a este asunto. ¿Por qué entiende que pasa esto? Que todavía estamos tal vez en un proceso de reconocer cómo funciona el nuevo sistema. Creo que hay una tentación de lo que no me gusta atacarlo, sin considerar qué efecto o qué daños puede causar eso a la institucionalidad. O sea, creo que mucha gente piensa en lo inmediato, en la coyuntura, en el rédito que puede sacar en ese momento. O sea, decir, bueno, yo me opongo a esto diciendo, en realidad hay animosidad de parte del fiscal, son fiscales que están partidizados, que están ideologizados, como se ha dicho, o son fiscales que no ofrecen garantías, etcétera. Eso en lo inmediato puede generar un impacto, pero después la gente repite ese discurso. O sea, lo repite porque yo lo he escuchado en las redes sociales, cuando uno se enfrenta a un caso, es decir, bueno, pero en realidad ¿qué garantía ofrece la Fiscalía? En realidad la Fiscalía, como está partidizada, o porque como los fiscales no hacen lo que tienen que hacer, o son muy lentos en su trabajo. Y después cuando uno va, por ejemplo, en esto de la lentitud del trabajo de la Fiscalía, uno analiza cuál es el tiempo que lleva una causa en este nuevo proceso y cuál es el tiempo que llevaban en el proceso anterior. Y ve que en algunos casos el plazo se redujo a la mitad en el tiempo de tramitación de las causas, ¿no? Cuando uno va a la estadística. Pero en realidad en el imaginario colectivo eso no es así. Sobre todo porque en el código anterior no había ninguna publicidad respecto de cómo se llevan adelante las causas. No había un interés tampoco tan grande respecto de lo que sucedía en el proceso penal. Y ahora la ciudadanía parece hasta tener el convencimiento de que eso que dicen algunos actores es así, de que la Fiscalía se demora demasiado en la tramitación de las causas cuando se va a los datos y eso no se refleja. Creo que ahí hay un daño. O sea, hay un daño porque hay un convencimiento de la ciudadanía en algo que en realidad no es así, que es producto de esta constante de señalar a la Fiscalía a partir de visiones parciales. Doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a usted por la invitación.